Buenas noches de nuevo, hermana. Un privilegio estar aquí con todas ustedes. Y como dijo Cecilia, ¿me escuchan? Sí. Sí. Como dijo Cecilia, estamos en el mes de la Biblia, en septiembre, y se hace muy difícil hablar de otra cosa que no sea de la palabra de Dios. En este mes y en cualquier otra, siempre es gratificante hablar de su palabra. Estoy muy contenta de verlas a todas a ustedes, de oír a Milady, aunque no la viera, a Sara, que está muy bonita por allá. Sara, de momento caemos allá y te saludamos de verdad, verdad. Y a Amén, cada una amén. a cada una de nuestras hermanas. Amén. Entonces, cuando puso Elizabeth la primera alabanza, es muy parecido a esa alabanza, aparte del contenido que tengo en esta tarde. Primero, para mi propio beneficio, para ponerlo en práctica, empezando por mí, claro está, y para cada una de nosotros, también para honra y gloria de nuestro Señor. Yo quisiera compartir pantalla, Elizabeth, para presentar lo que he preparado para el Señor y para nosotros. Sí, puede. ¿Puedo? Sí. Ok. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Ok. Pues titulado este estudio, ¿verdad? Las escrituras son testimonio de él. Y nuestro texto central será Juan 5:39. Y vamos a estar desde el verso 30 hasta el 47 como parte del contexto, aunque vamos a tener algunas citas que quisiera que las hermanas me ayudaran a leer. Entonces, dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es importante entonces que recordemos que es un testimonio. Ahora con este asunto de todas las operaciones que tiene el Ministerio Público, está muy de moda esa palabra de testimonio. Andan buscando pruebas, andan haciendo allanamiento, buscando evidencia, y dice que las escrituras dan testimonio del Señor. Entonces, ¿qué es un testimonio? Bueno, un testimonio es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. También es una prueba que sirve para confirmar la verdad o existencia de una cosa. Pero el texto nos manda a escudriñar. Escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente sobre una cosa y sus circunstancias. De modo que nos mandan a que la palabra de Dios no la leamos como un simple texto o como una simple obra literaria, sino que la examinemos, que inquiramos en ella, que averigüemos cuidadosamente sobre ese manantial de conocimiento que es la palabra de Dios. Para escudriñar las escrituras, debemos de seguir algunos pasos. Quizás son más, pero puse algunos. Sobre todo, el primero, que es buscar la guianza del Espíritu Santo a través de la oración. Cada vez que lleguemos a las escrituras debemos de orar
pidiendo que el Señor nos dé la comprensión, nos dé lo que Él quiere que tengamos en ese momento. Sabemos que un mismo texto leído en diferentes circunstancias nos habla cosas diferentes. Y yo siempre he puesto, por ejemplo, el Salmo 23. Entonces yo siempre he dicho que el Salmo 23, ¿verdad? Que todas no lo sabemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando yo lo leo el día 30 que acabo de cobrar y que la nevera está llena, no me sabe igual a cuando lo leo sin uno en los bolsillos. Entonces, dependiendo de cada circunstancia, el escudriñar las escrituras nos va a decir cosas diferentes, porque ellas van a ayudarnos, como decía la canción, en ese momento cuando todo falta, cuando ya todo está derrumbado, en ella es que tenemos esa luz de esperanza. Entonces, lo primero que vamos a hacer al escudriñar las escrituras es buscar la guía del Espíritu Santo a través de la oración. Otra cosa es que debemos tener la disposición de aceptar su guía, porque muchas veces clamamos y clamamos, pero Él nos está diciendo, pero yo no quiero escuchar. Entonces, tener disposición de aceptar la guía del Espíritu Santo. Agendar el tiempo para escudriñar su palabra. Usted que dispone de su agenda, el tiempo es del Señor, pero humanamente sabemos que si uno no pone en agenda hacer algo, se envuelven las cosas de este mundo, en lo que hacer, en la responsabilidad de que si el trabajo, que si la escuela, y fácilmente se olvida de eso. Entonces, agendar el tiempo para escudriñar las escrituras y hacer de ese momento una prioridad en nuestras vidas. Que digamos, si salgo sin leer la palabra, o si me acuesto, como que me hace falta, como que es igual como cuando me tomo la pastilla del azúcar o de la presión, que si no me la bebo sé que algo me falta. Entonces, que eso sea así, una prioridad en nuestras vidas, el leer la palabra de Dios, el escudriñarla. Necesitamos algunos materiales para esos fines, una libreta, un lápiz, diccionario. Porque si estamos hurgando, si estamos escudriñando, pues tenemos que seguir más profundamente eso que estamos leyendo. Entonces, el Espíritu Santo nos guía en la comprensión de la Escritura y a toda verdad, ya que el Espíritu Santo ha sido enviado para eso. Podemos ir a San Juan 14:26 y 16:13. Quien lo tenga, lo puede leer. Mientras muestro los materiales que acabo de mencionar. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Ahí mismo, Sara, el 16:13 en la otra página. Ok. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. El Espíritu Amén. Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, antes de leer las escrituras, tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo. Pero para que esa guianza del Espíritu Santo sea efectiva, debemos de cumplir, vamos a llamarlo así, algunos requisitos. Lo primero es que siempre debemos de buscar el rostro del Señor en oración. Y yo quiero que leamos San Juan 14, los versos 13 y 14.
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. El testimonio de Sara confirma claramente este requisito, ¿verdad? Ella confía en el poder de la oración. Dice que todo lo que pidieres en mi nombre, lo hará. Entonces, si no tenemos disposición, si se nos hace pesado, si no encuentro el tiempo, órele al Señor. Pídale que le dé ese tiempo de intimidad con él, que le permita gozar de estudiar su palabra, que no sea esto una obligación, sino un deleite, porque en ella vamos a gozarnos y a deleitarnos en su palabra. También tenemos también entre los requisitos, el vivir una vida santa, o sea, apartada para Dios. Para que ese Espíritu Santo sea nuestra guía, debemos de estar apartados para Dios, tener una vida santa. Entonces vamos a irnos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, amén. Amén. Sed santo porque yo soy santo. Entonces dice que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. Antes teníamos eso porque ignorábamos lo que el Señor quería para nosotros. Pero ya sabemos, ya no somos ignorantes, ya tenemos el conocimiento que Él nos pide, que tenemos que ser santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Entonces, vámonos a Levítico 11. Levítico 11 del 44 al 45. Dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Y ustedes me dirán ahora, pero esas eran leyes del Antiguo Testamento, donde se llamaban inmundos cuando la persona tocaban animales inmundos, cuando tocaban cadáveres y muchas otras cosas que todas conocemos. Sin embargo, en estos tiempos, si pudiéramos hacer un paralelo de este verso, podríamos leerlo así. Porque yo, Jehová, vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ninguna cosa que ofenda al Señor. ¿Qué es pecado? Todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que ocupa su lugar. Entonces, quitamos eso de los animales con que éramos contaminadas aquella persona y podemos decir que en este tiempo el Señor no quiere santo,
porque Él es santo, apartado de todo mal. Un mal que en estos tiempos parece ser bueno, porque como todos lo hacen, quizá el que estoy al revés soy yo. Entonces el cristiano ahora anda en un mundo como si anduviéramos, los otros no ven que vamos al revés, porque para lo que todo es bien, sabemos que no es así. Entonces, quitemos esa contaminación de nuestras vidas y cada día querramos ser más apartados para el Señor. De esta manera, el Espíritu Santo será nuestra guía y Él no se pondrá triste con nuestro comportamiento, como nos mandan a no contristáis el Espíritu Santo. También debemos de tener una vida apegada al Señor. Y nos vamos ahí a la vid, a San Juan 15. 4 y 5. Exacto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gracias, Alba. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada es un absoluto, nada es nada. Voy a estudiar la palabra, pero no estoy apegada al Señor y yo lo voy a leer como un libro más. Como un libro cualquiera, voy a leer la Biblia, no como la palabra de Dios. No va a ser mi guía, ni me va a dar la enseñanza que busco en ella. Porque yo tengo una vida apartada del Señor. Dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos. Sabemos que la vid es la mata, ¿verdad? Para llamarlo, aplatanarlo, ¿verdad? Es la mata de uva. Y que los pámpanos son las ramas. Si la rama se pega del tronco, pues no puede dar frutos. No puede dar frutos. Hay algunos frutos que llevan mejor ejemplo de esta ilustración que otros. Por ejemplo, los mangos, está la mata de mango, está la rama y los mangos cuelgan de las ramitas, ¿cierto? Me corrigen. Sin embargo, hay un fruto que es la guanábana, que no sale de las ramas. ¿Ustedes se han fijado en la guanábana? ¿De dónde sale la guanábana? El tronco. Del mismo tronco. Del mismo tronco sale la guanábana. Y yo digo, wow, la guanábana sí es un buen ejemplo de los frutos pegados al Padre, porque ella sale del mismo tronco. La guanábana, el cacao, La lechosa. la lechosa, creo que el zapote. El zapote no. Entonces, hay algunos frutos que salen del mismo tronco. Entonces, ellos deben de tener mucho más oportunidad de chupar de esta savia que el que viene de las ramas. Aún así, dice que los pámpanos separados del tronco no van a llevar fruto. Así es que nosotros, para poder tener la guianza del Espíritu Santo, debemos de llevar una vida apegada al Señor. Debemos de llevar una vida santa. Debemos de siempre buscar el rostro del Señor en oración. También debemos siempre de buscar intimidad con el Señor, como dice Salomón en Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Gracias. Manteniendo también la unidad en la doctrina. No podemos nosotros estar en nuestra congregación y hacer de como yo interprete las escrituras mi propia doctrina, sino que el Señor nos manda
a tener unidad en el espíritu. Vámonos allá a Efesios 4, del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. Se titula esa parte de la escritura, la unidad en el espíritu. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en todo. Amén. Entonces Amén. tenemos que, para tener la guianza del Espíritu Santo, tenemos que ser ente de unidad, no de separación ni de diserción, sino tener una vida unida a la sana doctrina, que es la que llevamos. Otra parte importante para tener la guianza del Espíritu Santo es congregarse siempre, no dejando de congregarnos, porque no somos isla y en este andar del cristiano siempre vamos a necesitar la ayuda los unos por los otros. Entonces, por alguna circunstancia, no tenemos presencialidad, esta pandemia que no acaba de irse, pero hemos mantenido siempre la manera de congregarnos. Nos vemos por Zoom, nos llamamos, estamos pendientes, usamos todos estos recursos tecnológicos que muchos entendían que era algo malo. De hecho, si se le da un mal uso, son malos, pero vemos que a través de ello el pueblo de Dios ha podido seguir comunicándose. La pandemia cerró las iglesias, sin embargo, la virtualidad puso que cada casa fuera una iglesia. Amén. Entonces, vemos de qué manera el Señor mueve los recursos, porque todo es de Él y para Él. Entonces, el hombre, en su sabiduría, ha hecho cosas que aún el deseo original del hombre haya sido el pecado, Dios lo ha transformado en cosas buenas para su honra, para su gloria y para que su pueblo pueda seguir creciendo y escuchando de su palabra. Entonces podemos ir a San Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ok. ¿Se perdió eso, Tomás, por no ir a la iglesia ese día? Pero Tomás, cuando el Señor se apareció, no estaba. Después, más adelante, 20:24. Pero Porque Tomás, uno de los 12, sí, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, ¿verdad? Él no fue ese domingo, para llamarlo de alguna manera. En el verso 26, ¿qué dice? 8 días después, ok, léelo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Sigue. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Ok. Él podría decir, pero cuando yo le dije eso a ellos, él no estaba ahí, podía decir él, ¿verdad? Sin embargo, vemos que el Señor, Dios Todopoderoso,
omnisciente, todo lo supo, todo lo sabe. Entonces, el día en que el Señor fue, él no estaba allá. Él no se congregó ese día. Entonces, a veces nos perdemos de muchas cosas por no ir. Entonces, si no podemos ir presencial, pues vamos a conectarnos. Si todavía no pude ese día, pues gracias a la plataforma quedan ahí grabados. Entonces, vamos a tratar de siempre estar atentos a nuestra congregación y a lo que allí se está diciendo. Vámonos al Salmo 84, del 10 al 12. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El día pasado yo bromeaba, no sé si era con Diurka o con Vicenta, porque me tenía que marchar y los muchachos no querían venir, no querían salir de la iglesia. Y yo recuerdo que les dije, pero ellos cogieron muy a pecho el Salmo 84, que no se quieren ir de los atrios. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es ver cómo esa juventud, ese remanente en estos tiempos, que los muchachos no están en eso. Vemos como ese grupo que el Señor ha conservado para él, le gusta estar en la iglesia, le gusta involucrarse en las cosas del Señor. Y es un gran privilegio tener hijos de esa manera, que quieran estar en los atrios del Señor. También Hebreos 10, del 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. El Señor obra de manera derechita por camino que uno lo ve torcido a veces. Voy a dar un testimonio. A veces, cuando estábamos presencial, entre el prepararme, esperar a Roberto, el preparar a Tata, hacía que llegáramos tarde y no tuviéramos a tiempo a la Santa Cena. Llegábamos, pero no siempre yo podía estar en la Santa Cena. Y uno de los beneficios de la pandemia en mi vida espiritual ha sido el que al ir presencial a la iglesia, cuando empieza, deciden nuestros ancianos volver a la presencialidad, se forma un comité de protocolo para hacer ese protocolo de, vamos a llamarlo así, de sanidad, de qué hacer, cómo vamos a colocar los hermanos, que si la manito limpia, que si el termómetro y todas esas cosas que lo que vamos presencial, vemos cómo se ha desarrollado. Yo le digo al pastor Medina que la Iglesia Católica, cuando volvió la presencialidad, no estaba dando la hostia, no la estaba dando. Y porque recuerden que ellos tienen mucho más riesgo que nosotros, porque la gente tiene que abrir la boca y ellos ponérselo en la boca. Que al principio ellos no le estaban haciendo así. Entonces, me dice Manuel que cómo podríamos hacerlo.
yo le doy la idea de que los trocitos de pan los cortáramos cuadraditos y los envolviéramos en papeles. Yo pensé en encerado, después Carmen me dice, no, mejor en papel de aluminio, que es más fácil para doblarlo. Al final, entonces, decidimos las bolsitas que ustedes ven que estamos dando ahora. Pero, ¿qué sucede? Yo di la idea, ¿verdad? Me secundaron la idea. Lo llevamos el primer domingo de presencialidad, dio resultado. Y de ahí en adelante, el Señor ha querido que yo siga con esa misión. Misión a la que estoy muy complacida y que todos los días le doy gracias al Señor, porque de no tener esa misión, de estar ahí a las 8:30 con los pancitos, listos para entregarse en una fundita, quizá no pudiera estar fielmente asistiendo a los cultos de oración, porque como le explicaba, muchas veces me entretenía en cosas y no lo lograba. Así que yo agradezco a la pandemia y a mis pastores que me pusieron esta encomienda, esta misión que con mucho gusto realizo, porque a través de ella yo puedo estar a tiempo. Entonces, cuando vemos que humanamente no podemos lograr algo, debemos de involucrarnos en alguna actividad que nos obligue a estar a tiempo, porque de esa manera no vamos a fallar. Entonces, dentro de los requisitos, ¿verdad? Tenemos el ser santo, el estar pegado al Señor y el no dejar de congregarnos. El ser santo, porque yo soy santo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo una vida que no es santa y quiero estudiar la palabra? Yo voy a tener una mala comprensión de la palabra de Dios, porque yo quiero ver ahí lo que yo quiero ver, no lo que el Señor me quiere ver, no lo que el Señor me quiere decir, sino lo que humanamente yo quiero interpretar. Entonces vamos a tener interpretaciones erradas. Vamos a hacer de pobre influencia sobre los demás, porque decía Pablo que no se entiende cómo en un país de tanto cristiano hay tanta maldad. Entonces nosotros no estamos siendo influyentes sobre nuestros ciudadanos. Parece que nosotros nos estamos comportando muy parecido a ellos, que no estamos influenciando en que ellos mejoren. Si nos parecemos al mundo, el mundo no va a tener atracción en acercarse al Señor, porque ellos van a decir, pero tú haces lo mismo que yo. Entonces, esa es la consecuencia de no tener una vida santa. Al estudiar la palabra vamos a tener una mala comprensión, vamos a hacer interpretaciones erradas y vamos a tener pobre influencia sobre los demás. El versículo texto, que es el Juan 5:39, vamos a ver más adelante. Me voy a tomar unos minutitos extra, pero para que vean la diferencia de esta situación que se presentó en ese versículo con los judíos. Entonces tenemos que cuando yo no tengo una vida santa, un mismo versículo es entendido de una manera por una y de una manera por otro, dependiendo de si se tiene a Jesús en el corazón o no. Y si ya se tiene, cuán fiel o cerca de él estoy. Porque el mundo lo va a interpretar de una manera. Al igual que el que tiene al Señor, pero está lejos de él, también lo va a interpretar de otra manera. No le va a ser la misma fuente de sabiduría al que está lejos que al que está cerca. De manera que una de los requisitos anteriores es el ser santo, el estar apartado al Señor, el estar apartado al pecado e íntimamente unido cada día más al Señor. Entonces, esas son las consecuencias de no tener una vida santa. ¿Qué pasaba con los judíos al tiempo de esta escritura? En San Juan 5:30, del 30 al 47, no lo vamos a leer todo,
por razones de tiempo. Pero hay algo muy interesante ahí. Se titula Testigo de Cristo. ¿Qué pasaba ahí? Los judíos amaban la escritura y estaban pendientes de los papiros, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de todas esas cosas. Ellos estaban pendientes. Entonces, dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Eso le dice el Señor a ellos. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio cerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Recuerde que al principio dijimos que el testimonio era algo que otra persona había visto de un hecho relacionado. Entonces, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasa? En el verso 36 nos dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Ellos no tenían la palabra morando en su corazón, ni mucho menos creían que él era la palabra. Entonces le manda escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellos creían que la vida eterna estaban en la palabra, no en el dueño de la palabra, porque ellos al Señor no le creyeron. Y ellas son las que dan testimonios de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ellos amaban la palabra, pero no amaban al Señor. Entonces la palabra por sí sola no salva. Salva el creer en el Señor de la palabra. Entonces esa era la situación que tenían los judíos en esa situación. San Juan 3, 17 al 19. Dice lo siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, claramente el Señor Jesucristo dice a los judíos que no es las escrituras o el Antiguo Testamento que da la vida eterna, sino en su persona, en la persona del Señor Jesús. También en el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. ¿Qué beneficio tiene entonces escudriñar las escrituras? Bueno, las escrituras alumbran, eso lo vemos en 2 de Pedro 1:19 y en el Salmo 119:5. Todo el mundo se sabe esa parte, ¿verdad? Lámpara es a mis pies su palabra, ¿verdad? Nos sirve de guía, nos hace sabio, nos enseña y nos da una vida llena de esperanza en sus promesas. Nos redarguye, nos corrige, como nos dice 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. No vamos a leer toda esa cita porque ya me he tomado 11 minutos de más.
Entonces la Escritura enseña, corrige, redarguye, instruye en justicia, ¿verdad? También dice que la Biblia te mantendrá alejado del pecado, te quitará tus cargas, guiará tus pasos, te traerá gozo, te guiará la sabiduría, paz y te traerá de vuelta a Dios. Aunque somos creyentes en Él, muchas veces estamos un poquito alejadas y la palabra nos va a volver al Señor. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir de escudriñar las Escrituras? Bueno, que es necesario buscar en la palabra de Dios como quien busca un tesoro. Hay que hurgar, hay que investigar, hay que tratar de conseguir hasta sacarle la última sustancia a cada versículo que yo leo, pero sobre todo ponerlo en práctica, que no solamente se quede en un mero libro que estamos leyendo. Comprenderla correctamente de la mano del Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad entonces de vivir eternamente junto a nuestro Creador, una vida de alegría y paz sin igual. Y la salvación del alma, todos sabemos que sin duda es lo más importante que cualquier ser humano puede tener. Por tal razón, la persona que desea estar en la eternidad con Dios debe hacer lo que el Señor nos manda. Y todo el mundo sabe que la Biblia es el manual de procedimiento por excelencia en el comportamiento del ser humano, que ella es la que nos va a llevar a toda verdad y nos va a dar una vida llena de esperanza, gozo y paz. Gracias, mis hermanas, y perdonen que me pasé de tiempo. Dios le bendiga. Amén. 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 Amén, amén.